Pues nada, aquí estamos, una semana más y esta semana pues me toca a mí. Me toca a mí hablar de lo que Dios ha venido tratando en mi vida. Creo que no hay nada mejor para comenzar a compartir con los demás cuando no eres muy dado a estar en este lugar, que la experiencia, ¿verdad?, que Dios ha tenido contigo. Cada experiencia que Dios tiene con cada uno de ustedes, pues algo importante, algo íntimo, algo valioso para usted, que le aconsejo que atesore en su corazón y que no lo olvide nunca. Pues es su vivencia, esa es su experiencia, ¿verdad? Y yo quiero compartir un poquito de lo que Dios ha venido tratando conmigo hace un par de meses, por no decir años. Y quiero ir al pasaje de Lucas 17, 6. Dice el pasaje: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Este mensaje ha venido tocando mi vida desde hace años. Hemos hecho talleres, estudios acerca de este pasaje, y sin embargo, cuando sentí que debía compartir esto con ustedes, no pude avanzar más de la primera frase. Cuando Dios dice: si tuvieras fe, porque muchas veces a lo largo de toda mi vida, mi corta vida, ha habido muchos momentos en los que he sentido que no he tenido fe y otros en los que mi fe no alcanzaba, no solo para lo que Dios quería hacer conmigo, sino para lograr lo que yo misma quizás pues me había trazado. Y quiero hacerle una pregunta, quiero dejar así como que en el aire: ¿cómo está nuestra fe hoy en día? Con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos escuchando, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cuántos años de nuestra vida pasamos esperando por cosas que quizás cuando niños pedimos, o cuando somos niños nos marcamos y nos trazamos un futuro, una vida preciosa, una vida excelente, y nos organizamos desde pequeño eso que queremos recibir y eso a lo que vamos a ir encaminado, ¿verdad? Y si eres cristiano, pues hay una promesa de Dios para ti. Y entonces, ¿cuántos años has pasado esperando esa promesa de Dios en tu vida? En mi caso, yo conocí al Señor cuando era una niña y recuerdo cuáles eran mis oraciones principales cuando era una niña. Y déjeme decirle que hay muchas que todavía no he visto que se han realizado. Muchas oraciones que no ha sido por falta de fe que no las he obtenido. Simplemente me toca perseverar un poco más en ellas. Y no voy a comentar qué cantidad de peticiones he recibido, qué cantidad no he recibido todavía. Pero sí le quiero decir algo respecto a la palabra. Aquí también encontramos grandes hombres de Dios que han tenido que esperar mucho para ver cumplida la palabra y la promesa que Dios ha hecho sobre su vida. Por mencionar algunos, Abraham. Abraham fue un hombre de Dios que recibió una gran promesa, la promesa de su corazón, me atrevo a decir, con 75 años. ¿Y cuántos años a partir de ahí ese hombre tuvo que esperar para recibir la promesa y verla en sus manos de tener un hijo? Pasaron 25 años hasta que esto se dio. Hablamos también de Noé. Noé recibió una palabra, le creyó a Dios y comenzó a hacer verdad esa arca, y todo le tomaron por loco al principio, pero pasaron 120 años hasta que vino el diluvio. 120 años, en aquel tiempo las personas pues vivían muchísimo más. El gofio canario era muy bueno. 120 años esperando una promesa de Dios. Y nosotros, yo creo que hoy en día, a los 12 días, ya estamos pidiendo consejería pastoral, a ver qué es lo que está pasando, porque Dios no nos contesta, ¿verdad? 120 años, hermano, hay que tener paciencia, hay que tener una fe
ferviente, ¿verdad? Pero antes era así, Dios te daba una palabra y a ti solamente te tocaba creer esa palabra y esperar en esa palabra. Y no te ibas de este mundo hasta que esa palabra se cumplía. Ha llovido mucho, ¿verdad? Desde ese entonces hasta acá. Y me impacta 3 características que tenemos nosotros como seres humanos referente a la fe. No voy a profundizar en el versículo del todo porque me han salido 3 mensajes. Y quiero ir a algo un poco más concreto y centrarme en lo que es realmente la fe. Bajo mi experiencia personal, lo que ha venido Dios tratando en los últimos meses conmigo. Y considero que hay 3 características en el ser humano en los cuales la fe impacta hoy en día. En mi caso, el punto número 1, en tu espíritu. Dice la palabra en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque cuando oímos su palabra, donde primero la recibimos es en nuestro espíritu. Y quizás cuando eres nuevo a la iglesia, te ha pasado que cuando hay alguien aquí dando una palabra, sientes que, uy, esa persona sabía que yo iba a venir, porque lo que está diciendo lo está diciendo por mí. O quizás no eres nuevo, y como nosotros ya hoy aquí, pasa que viene alguien, el pastor, y lanza una palabra y dices tú, uy, eso que acaba de decir es por mí. Esa palabra la hemos recibido en el Espíritu, ¿verdad? Por eso sabemos que la palabra, la fe donde primero habla es a nuestro espíritu, porque es el que está recibiendo la palabra que se está diciendo. La fe tiene que ser espiritual, por ende, por lo que acabo de explicar. Lo espiritual permanece, lo emocional desaparece. Cuando tú recibes una palabra y dices, uy, fue Dios quien me habló, pase lo que pase, 12 días, 120 años, esa palabra se va a cumplir. Cuando esa palabra es emocional, aunque la persona que la haya dicho con fundamento, pero tú no la recibes en tu espíritu, sino en algo emocional, se vuelve a enfriar, la vuelves a perder. Esa palabra desaparece de ti. El punto número 2 o la característica número 2 donde considero que la fe impacta es en tus palabras. ¿De qué manera puede la fe activar mis palabras? Por el poder que hay en ellas. Referente a este punto se han escrito hasta libros hablando del poder de la palabra. Y personalmente quiero compartir con ustedes un testimonio o una vivencia que he tenido a lo largo de mi último año como estudiante. He tenido la oportunidad de conocer muchas personas y conocí una compañera con la cual me uní desde el primer momento. Y esta compañera, pues como digo, hemos estado juntas estudiando, apoyándonos hasta el último momento, pero es una compañera que lo que declara por su boca no es lo que ella realmente quisiera recibir. Es cierto que cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos, cuando estamos estudiando, cuando vamos a un trabajo por primera vez, no conocemos ni el jefe ni los compañeros, pero esto no implica que nosotros hablemos todo el tiempo negativamente. Esto no implica que declaremos que todo lo que va a pasar por no conocerlo, pues va a ser malo. No es así. Y durante todo este año hemos estado estudiando muchísimo, hemos estado atravesando muchos obstáculos con toda la situación que ha pasado. Y finalmente todos los compañeros de clase hemos aprobado aquello para lo que hemos estado estudiando. Todos menos esta compañera. Porque ella, en medio de su poco tiempo, como todos, de sus ocupaciones como madre de familia, como muchos, siempre declaraba y siempre hablaba sobre no voy a poder, no voy a aprobar, verás que va a estar muy difícil, no puedo ir a todas las clases. A las clases que ella faltaba yo la intentaba apoyar el doble
yo me estudiaba esas 2 asignaturas para poderla apoyar a ella porque ella no podía ir a esas 2 materias. Y para no cansarles, pues no aprueba el examen. Y el día de los resultados estamos pues evidentemente todos muy contentos, menos ella que me dice pues por medio punto no aprobé. Y la verdad que da tristeza y da coraje que por medio punto, después de todo un año de sacrificio, de esfuerzo, de desvelones, de madrugones, pues que no apruebes, ¿verdad? Pero mi primera palabra para ella en ese momento fue: reclama tu medio punto, reclama ese medio punto. Tienes estudios en lo que vas a continuar estudiando, te pueden convalidar, pides revisión, no te rindas, tienes una semana para hacer ese trámite. No, es que a lo mejor no me revisan. Y le dije, no voy a hablar más contigo si me sigues hablando con uno por delante, porque ya me enfado. Te estoy apoyando, te he venido apoyando, te he animado. Sacó notas excelentes en todo lo otro que aprobó, y simplemente en el área que ella tenía duda, en lo que ella venía diciendo que no, pues fracasa un poco. Bueno, fracasa. Y lleva una semana y me dice, pues sí, hice la gestión, me hicieron correr un montón, ya presenté todo, pero yo tengo muy pocas esperanzas. Le dije, te voy a bloquear. Es la segunda vez y ya te he dicho que no me hables de esta manera. Y le dije, pues hablamos el día de que te den la nota, cuando salga todo. Y vete con el sí. Si tú vas a ir buscando un no, no hagas la gestión, ni pierdas tu tiempo en eso. Pues va, hace toda la gestión y me dice, pues nada, ya está todo presentado, ojalá que me den el bendito certificado como dices tú. Le dije, ahora me gusta cómo estás hablando. Es que soy así, hay que hablar así, de esa manera, y hay que contagiar a los demás con nuestra manera de hablar. Pues hoy, mientras estaba preparando esto que les comparto, me escribe por el privado, no por el grupo, y me dice, tengo que decirte algo, aprobé. Yo le dije, esa es lo que quería escuchar, esa es la palabra tuya que quería oír. Y le dije, yo no sé si tú crees o no crees. Yo sé que tú eres muy estudiosa, tú eres muy filosófica, pero yo tengo fe y yo había estado orando por ti una semana. Pues muchísimas gracias porque todo ayudó. Y yo le dije, sí, mi Dios también ayudó. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que el poder de la palabra que usted declara influye en el resultado de lo que usted está esperando. Si usted está orando por algo y usted quiere recibirlo, no se le ocurra dar una mala palabra sobre eso que está esperando. No se le ocurra decir en algún momento, hay alguna posibilidad de que sea no. Piénselo quizás, pero no lo diga, no lo declare, porque la palabra tiene poder. El tercer punto donde a mí personalmente creo que me impacta la fe es en la mente. Y vemos en Filipenses 4:8 que nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y creo que esta versión dice, en esto meditad. Me gusta porque solamente no se trata de pensar en todo lo bueno, en todo lo que nos manda aquí la palabra, sino también en meditarlo. Porque podemos tener un pensamiento puede ser algo fijo, puede ser algo momentáneo. Aquí nos dice en esto meditad. Meditad es quedarte pensando, incluso hasta estudia tus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios no puede trabajar en una mente que está contaminada, en una mente que no ha sido renovada según sus principios, en una mente que no piensa en esto que aquí vemos. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Uy. Cuando yo leí esto, yo dije, ¿cómo que tengo la mente de Cristo?
yo tengo la mente de Cristo. No, va a ser que no. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es igual a que entendemos el plan de Dios en el mundo. Nos identificamos con el propósito de buscar y de salvar lo que se había perdido. Jesús no tenía ningún otro propósito más que buscar y salvar lo que se había perdido. Si tú tienes la mente de Cristo, tu objetivo tiene que ser buscar y salvar lo que se había perdido. Tener la mente de Cristo no es la sabiduría del hombre. Y sobre este tema de la mente de Cristo podría hablarse mucho. Encontré muchos pasajes sobre esto, mucha información. Me gusta mucho estudiar, sinceramente, y escudriñar la palabra de Dios acerca de la mente de Cristo fue un descubrimiento exagerado. Pero tenemos que tener claro que cuando tu fe irrumpe en tu mente se llena de la palabra de Dios y entonces tus pensamientos vienen a ser los pensamientos de Dios. Cuando tu fe irrumpe en la mente, en tu mente, se llena automáticamente de la palabra de Dios. Y cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, nuestros pensamientos vienen a ser los pensamientos de Dios. Y ese es el punto al que tenemos que llegar, a que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. ¿Qué pasa una vez que estamos ahí? ¿Qué pasa una vez que la fe que recibo en mi espíritu, que mediante la palabra ha transformado mi mente al punto que ha transformado mis pensamientos y mi forma de pensar? Pues ahora necesito que esa fe sea activada. Y por eso quiero enfocarme hoy en cómo activar tu fe, porque quizás todos ya, los que estamos aquí, pues conocemos al Señor, unos más, otros menos. Y sí, conocemos y tenemos que Dios, pues recibimos su palabra en nuestro espíritu, hacemos todo esto, pues declaramos lo que está en su palabra a través de nuestra boca. Y tenemos nuestra mente pues intentando alinearla con la del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa luego cuando vienen las vicisitudes, cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones como las que están pasando ahora mismo? ¿Qué pasa con nuestra fe? Pues nos estancamos, muchísimas veces nos estancamos. Y el ser humano es, pues dicen que un animal de costumbre. No voy a entrar a debatir eso, pero nos acostumbramos bastante rápido a lo bueno y a lo malo. Y ese es el grave error que quizás estamos cometiendo como cristianos, y es acostumbrarnos a vivir con una fe de a poquito, con una fe a medias, con una fe de a sí leo la Biblia, oro y cuando Dios quiera, pues Él hace lo que tenga que hacer. Si recibo respuesta, pues gloria a Dios, y si no recibe, pues debe ser que estaba equivocada. Y hay que analizar una serie de puntos, hermanos, antes de darnos por vencidos, antes de rendirnos, ¿verdad? Y quiero que le digas a tu hermano, actívate. Actívate, porque la fe tiene que llevarnos a la acción. No solamente puede ser conocimiento, instrucción, tiene que llevarnos a la acción. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Y como le dije antes, hay un tiempo en el que Dios ha venido tratando mi vida sobre este tema y ha tocado muchísimo mi identidad. Quiero hablar de estos puntos importantes, imprescindibles que yo personalmente he tenido que atravesar para activar mi fe. Y el primer punto en mi caso fue identidad. Identidad es un tema que afecta a todos, afecta a niños, a jóvenes, a adultos, nos afecta a todos, estemos aquí dentro, estemos ahí fuera. Si no sabemos quiénes somos en Dios, fácilmente podremos terminar la carrera a la que hemos sido llamados, porque no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Y en este caso quiero poner el ejemplo de Moisés. Moisés fue un hombre
que tuvo problemas de identidad. Cuando Dios llamó a Moisés, lo primero que hizo fue negarse, ver sus incapacidades, decir yo no estoy preparado, yo ni siquiera hablo bien. Moisés le mostró a Dios el Moisés que él era, como si Dios, su Dios creador, no lo supiera. Y muchas veces intentamos decirle a Dios, no, yo no puedo, no, yo no voy, no, yo no soy esa persona por esto, por esto, por esto y por esto. Cuando es Dios mismo quien te hizo, quien me hizo, quien te está llamando, el que sabe los pros, los contras, tus sí y tus no, ¿verdad? Y Moisés tuvo problemas poniendo excusas, hizo muchas preguntas, a lo que Dios solamente le contestó, yo estaré contigo. Y fue. Con sus no, con sus incapacidades, con sus limitaciones, con su tartamudez, ¿verdad? Conocemos la historia de Moisés. Porque Dios no llama al calificado, Dios califica al que llama. No significa que no nos preparemos, no significa que no estudiemos, porque en mi caso me la he pasado estudiando y me podrían preguntar, ¿para qué estudias tanto? Yo, pues para que Dios no me llame. No tiene sentido, ¿verdad? No significa esto, hermano, significa que no tiene nada que ver con tu condición el hecho de que seas usado por Dios, porque todos somos necesarios, todos somos útiles en las manos de Dios, ¿verdad? Más adelante en la historia de Moisés vemos que él respondió a ese gran llamado con todos sus defectos y dice la palabra que nunca más se levantó un profeta en todo Israel como Moisés, al que Dios vio cara a cara. ¿Te imaginas? En estos días, en nuestros días, tú diciéndole a Dios, no, yo no puedo, yo estoy cansada, yo no tengo tiempo, yo no me gusta hablar, yo tengo miedo escénico, manda a otro, yo no he estudiado, yo no tengo estudios de teología, yo no. Y que por esto yo eche a perder la obra que Dios quiere hacer, o que tú eches a perder la obra que Dios quiere hacer contigo, porque Él tiene un llamado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Moisés tuvo el suyo y tú podrás decir, bueno, es que Moisés fue Moisés. Pues usted es usted y usted es grande en las manos de Dios, ¿verdad? El segundo punto para activar tu fe que Dios me trató, me dijo, ve en la dirección correcta. Y esto realmente me paralizó un poco. Justo cuando me dice, ve en la dirección correcta, es cuando yo digo, pues no me muevo, para no equivocarme. Y pasó mucho tiempo en el que yo no me movía ni a un lado ni a otro. Por temor a equivocarme, por temor a no ser lo que Dios me ha dicho que haga, por temor a hacerlo mal, pues no me muevo y me quedo en el mismo lugar. Y hermanos, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo tener temor a equivocarte y actuar, a que por miedo a equivocarme, por miedo a hacerlo mal, pues no hago nada. No digo con esto que hagas lo que tengas que hacer, equivócate y aquí va a estar Dios para perdonarte, ¿verdad? No se trata de esto. Es bueno orar, es bueno preguntarle a Dios, es bueno pedirle al Señor que te direccione, pero no nos podemos quedar en el mismo lugar permaneciendo sin hacer nada si no hemos visto ningún resultado, a menos que recibamos una instrucción de parte de Dios de quedarnos quietos, ¿verdad? El Espíritu Santo guía a los que están activos, no a los que están quietos, no a los que están inamovibles, ¿verdad? No se puede mover un coche si no lo arrancamos, ¿verdad, Isa? Por mucho tiempo que permanezcas dentro del coche, si no lo arrancas, no lo mueves, ¿sí o no?
Y eso pasa mucho con nosotros, que decimos, pues voy a la iglesia todas las semanas, voy a la iglesia todos los cultos. El venir a la iglesia no nos hace más o menos cristianos. El venir a la iglesia nos está haciendo recibir instrucciones para cuando salgamos ahí fuera, saber lo que tenemos que hacer. Vuelvo a poner un ejemplo en mis clases. Teníamos una encantadísima profesora de una de mis asignaturas preferidas de lengua y ella se pasó el curso diciéndonos, no basta con venir a clase, porque habíamos estudiantes que nos faltábamos a clase. El venir a clase no va a hacer que ustedes aprueben, tienen que estudiar mucho más en casa. Y yo le digo lo mismo a usted, con venir a la iglesia no nos basta, no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente con ver las predicaciones todas las semanas. Es necesario estudiar la palabra que aquí se nos dice cada día, cada semana. Porque aquí solamente estamos haciendo acto de presencia, pero es en nuestra casa, en nuestro hogar, donde realmente ponemos esto a funcionar en nosotros. Es donde realmente esto cobra vida en nosotros. Aquí venimos simplemente a adorar al Señor, a recibir la instrucción. Y cuando salimos, pues ya vamos cargados, ¿verdad? De información, hemos adorado, hemos alabado. Y vamos ya con nuestras notitas mentales de cómo poner lo que hemos recibido aquí por obras, ¿verdad? Importante. Le pregunto al Señor, ¿por qué quieres que me mueva? Yo estoy aquí tranquila, yo estoy aquí cómoda. Déjame aquí un tiempo. Yo aquí estoy bien. Déjame aparcadita aquí, que no molesto a nadie. No voy a hacer piedra de tropiezo, no voy a mal aconsejar a nadie, no voy a hablar con nadie. Y así se nos puede ir media vida. Pero es justo en el momento en el que decidimos movernos, en el que Dios comienza a guiarte. Es justo cuando dices, bueno, voy con miedo, voy con temor, pero me voy a mover. Y Dios dice, no es por ahí, pero sigue. Y coges por el otro lado. Pero tienes que moverte. Tienes que tomar su palabra y decir, por lo que me has dicho, me muevo. De a poco. No me lleves corriendo porque, ya te digo, Señor, voy con miedo. Él lo sabe, Él nos conoce. Pero muévete. Y vuelvo al ejemplo de Moisés, pero esta vez frente al Mar Rojo con todo su pueblo, ¿verdad? Los egipcios a punto de alcanzarlos y Moisés se siente acorralado, evidentemente, y no hace otra cosa que mirar al cielo y ponerse a orar, como muchas veces hacemos nosotros o debemos hacer nosotros. Y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Mira lo que está pasando. Un mar y los egipcios. Y va Dios y le contesta, ¿y por qué oras? Y yo, ¿cómo que por qué oras, Señor? Cuando leí esto, yo, ¿cómo que por qué ora? ¿Y qué iba a hacer el hombre? ¿Qué iba a hacer? Tiene el mar por delante, todo el pueblo, el trabajo que pasó para sacar ese pueblo, por fin lo puede sacar y ahora vienen los egipcios ahí a punto de alcanzarlo y tú me dices, ¿por qué oras? Y le dice Dios, extiende tu vara y avanza, en la versión Mirabal Suárez. Extiende tu vara y avanza. ¿Qué traía Moisés consigo? Su vara, la vara que desde el inicio le había dado Dios para ser portadora de milagros. Y esto me lleva al tercer punto, donde te digo, usa lo que tienes. Es importante avanzar, sí, porque si avanzamos, Dios nos va guiando. Dios no puede guiarte si estás estático, si estás inmóvil. Aunque tengas miedo, muévete y usa lo que tienes. Esto me lleva a la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo 25, por si quieren leerla. Todo creo que hemos escuchado acerca de estas parábolas, en la que, ¿verdad? Se le da 5 talentos a uno, 3 a otro y 1 a otro, ¿verdad? Al que se le dan 5, pues
hace una buena gestión y lo multiplica, al que se le dan 3 también, y al que se le da 1, pues por temor va y lo esconde. Todos hemos recibido algo de parte de Dios y todo lo que usted ha recibido de parte de Dios es valioso. Aunque usted todavía no lo ha visto desarrollado, aunque usted quizás esté limitando el plan de Dios, y esto me lo digo a mí mismo, les repito que todo lo que he compartido es porque Dios me lo ha primero aplicado, me lo ha hecho aplicar a mí y aún sigue tratando en varios puntos de esto. Y cuando escribí acerca de esto hace varios meses, me tuve que detener en este punto, en este ejemplo de las parábolas de los talentos, porque sentí que Dios claramente me decía, ¿qué has hecho con lo que he puesto en ti? Yo creo que no habíamos entrado en este año todavía, cuando estaba recibiendo algo de esto. Todos sabemos si hemos crecido y hemos madurado un poco más en la fe, que todos tenemos dones, talentos, llamados, propósitos de parte de Dios, ¿verdad? Si no, no tendría sentido que estuviésemos aquí. No venimos aquí a vernos las caras, sino porque sabemos que tenemos un propósito y que tenemos que ir a ello, ¿verdad? Y sentí tanto temor cuando Dios me dice, ¿qué has hecho con lo que he puesto en ti? Sentí temor de que me dijera, siervo necio, negligente, porque lo que te he dado no es para ti, no es para que tú lo escondas. Por mucho temor que tengas, por mucho miedo que te dé, no es para ti. Es para que alcances a otros, es para que lo compartas a otros, es para que extiendas mi gloria a otros. Y yo por temor, por quizás temer a volver a equivocarte, porque entiendes que no es el tiempo en el que tú quieres hacer lo que Dios te ha llamado a hacer o no sabes hacerlo, no me atreví a contestarle a Dios. Le dije, Señor, tú sabes la respuesta. Es más, le tuve que dar gracias que me hiciera esa pregunta, porque esa pregunta me hizo despertar a que realmente lo poco que se nos ha dado puede ser utilizado, aunque a nuestro entendimiento no sea tan valioso, no sea importante, o tú así no lo consideres, lo es en las manos correctas, que son en las manos de Dios, ¿verdad? Quiero terminar con Marcos 9, 22 al 23, hablando todavía de la fe y de lo que necesitamos para que nuestra fe sea activa. Dice al final de este versículo, el padre del muchacho le dijo, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Si tú puedes hacer algo, refiriéndose a Jesús, ayúdanos. Mas Jesús, usando las mismas palabras de este hombre, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí vemos cómo Jesús usa lo que ese hombre le había lanzado, la palabra que ese hombre le había lanzado. No te sientas menos por no sentir que estás capacitado, no te sientas ni más chiquito ni más grande. No te compares con el que tienes al lado, no te compares con el que está ahí fuera, no te compares con el que se para aquí al frente. Somos todos instrumentos en las manos correctas, en las manos de Dios. Amén. Y para terminar, quiero compartir una experiencia sobrenatural acerca de la fe, acerca de por qué Dios ha venido tratando mi fe en los últimos meses y cómo no se trata de Gambia, ese lugar por el que tantos años oré
para ir cuando el proyecto no se llamaba pues como se llama hoy, no lo tenían las personas que hoy lo dirigen. Estábamos en la otra iglesia y en mi corazón nació ese deseo de decir, ay, pues algún día yo voy, ay, me encantaría ir. Olvidando que cuando era pequeña en la iglesia donde asistía, solían ir muchos misioneros de Estados Unidos, de Europa, y siempre admiré la labor que ellos hacían y en mi corazón decía, cuánto me gustaría hacer lo que ellos están haciendo hoy, pero ¿a quién voy a ayudar yo aquí? Yo no tenía ni idea de dónde iba a terminar. Después de mi infancia en Cuba, pasé por otro país en el que Dios también trató mi vida y me llevó a vivir por fe. Y quizás esto es un tópico en la vida cristiana o en las iglesias, el vivir por fe. Vivir por fe al punto de decirle, Señor, tú sabes lo que hay hoy en la nevera. Tú sabes lo que hay en nuestra cartera. Y apenas está amaneciendo. Y llegar el mediodía y encontrar en algún sitio desconocido lo que necesitábamos para ir a comprar lo que hacía falta para ese día. Cosas así podría contarle muchísimas, ¿verdad? Pero la última experiencia que tuve en Gambia ha sido la respuesta a peticiones y anhelos que ni siquiera llegué a formular delante de Dios. Simplemente fue un pensamiento, fue un deseo que sentí y que este año, gracias a Dios, pues pude ver hecho realidad. Y cómo no, pues pude ver la mano de Dios obrando sobrenaturalmente cuando me decidí a creer a ese Dios que a Moisés le dijo, extiende tu vara y avanza. Ese Dios que quizás hoy a ti te está diciendo, muévete con lo que tengas y ponlo a mi servicio. En Gambia, pues ya hemos escuchado, ¿no?, que es un sitio donde todo escasea, incluso la sanidad es muy precaria y donde solamente tienes que creer. Ahí no hay otra cosa que decir, Dios mío, ayúdame, pero ayúdame a creer cómo voy a salir de esta, porque no hay ni teniendo dinero, hay recursos para todo lo que había que hacer allí. Y fue un lugar en el que Dios llevó mi fe a otro nivel, en el que Dios terminó de cerrar esto que había venido tratando conmigo desde el mes de diciembre del año pasado. Yo creo que conocen todos el testimonio de sanidad de aquel hombre. Un testimonio que no puedo contar porque cada vez que hablo de él se me corta la voz. Pero yo le invito a que experimente una fe sobrenatural. Le invito a que no solo se quede con lo que hemos hablado, que la fe tiene que tocar nuestro espíritu, tenemos que declararla con la palabra, tenemos que ser transformados nuestra mente a la mente de Cristo. No te quedes solamente con esto. Hay un poco más, hay más. Y está la parte de creer en lo sobrenatural de Dios, porque al que cree todo le es posible, ¿verdad? Con esto quiero dejarle. Simplemente le lanzo un desafío a creer. Le lanzo el desafío de creer en lo sobrenatural de Dios.